Mecenazgo vivo, la 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 la. Mecenazgo vivo, la 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 la. Mecenazgo vivo. Y el senador Pedro Castells le dijo: ordena y manda. Y a las 12 de mañana está recibiendo a una comisión presidida por el gestor Danilo Ginebra. No, tú eres el que preside. Yo voy a acompañar esa comisión. Está bien, ahí se está haciendo lobby ya de una vez. O sea que este foro ya está dando resultados. Ya está gestiendo, ya tenemos un lobby ahí inmediato. Bueno, ¿me avisa? En nuestro tercer bloque de la noche de hoy tenemos a 3 gestores culturales, profesores incluso los 3. No hay duda de eso. Tenemos la grata sorpresa de que tenemos una visita del interior del país, del sol de la Florida. Más conocido como Puerto Plata. Tenemos a Arilady Bear, que está con nosotros hoy. Yo quiero que la recibamos con un aplauso porque... Señores, una señora incansable por hacer teatro allá en Puerto Plata, que nosotros la reconocemos desde aquí, desde la capital y para todo el mundo. Tenemos a Javish Peralta, quien también... Desde su espacio también ya va llevando la jornada de llevar arte y cultura y teatro en la zona donde se encuentra. Y tenemos a la gran luchadora de Anacaona Teatro, Lucina Jiménez, que es una incansable de la actividad teatral y que de la promoción teatral fundamentalmente. Me consta esa parte. Quiero dar un testimonio aquí que de la parte que hemos venido realizando del desarrollo de nuestro proyecto allá en Los Alcarrizos, promoción y difusión de las artes escénicas folclóricas dominicanas y populares, que hemos estado desarrollando a través del apoyo de mecenazgo. Yo me sentí muy contento cuando vi que Anacaona Teatro se dirigía hacia mi espacio pequeño, porque el día que ellos fueron a esa función, los niños se sintieron muy identificados con la obra que ellos presentaron. Se llama, ¿cómo que se llama, Lucina? Por el Mar de las Antillas. Porque es una obra hecha con elementos reciclados del medio ambiente, de lo que se consideran basura. Ellos utilizaron dentro de su obra y los niños se sintieron muy identificados con esa obra y quisieron participar de la obra. Fue un momento muy chulo. Yo me sentí muy contento ese día porque se sembró la semilla del teatro ahí en mi sector. ¿Y qué sucede que en mi sector? Que en mi sector los muchachos hay muchas iglesias. Las iglesias han proliferado, señores, enormemente en todos los barrios. Los muchachos me decían, voy para el culto. Yo, no, es para el teatro. ¿Van a dar culto hoy? Y ya esa palabra, ahora en la iglesia que ellos le preguntan, ¿van a dar teatro hoy? Ahora es al revés. Es decir, que hemos ido sembrando poquito a poco esa parte. Y yo quiero agradecer públicamente a Lucina y al Teatro Anacaona que hizo. La segunda obra que hizo su obra ya también fue la de Basilio Nova, cuando llevé a esa compañía ya también a presentarse. Fue una obra presentada a casa llena. A casa llena tuvimos esa presentación y desde ahí estamos haciendo la obra como le está haciendo Arileida allá en Puerto Plata. Pero hoy ya vamos a comenzar con nuestra primera pregunta para los panelistas que hoy nos acompañan. ¿Está el teatro dominicano conectando realmente con las nuevas generaciones? Arranque. Oye, ella va a buscar el celular. Déjame preguntarle a ChatGPT. Dice Lucina, déjame preguntarle a ChatGPT a ver qué me dice.
Todas esas preguntas que mandaron fueron bastante provocadoras y felicito mucho, antes que todo, estos espacios. Creo que una de las cosas que hacen falta son justamente estos procesos de pensar el teatro, de detenernos un poco, analizar el rumbo que estamos tomando. Estamos trabajando constantemente de manera muy aislada. Y creo que aunque estamos unidos porque estamos haciendo lo mismo, a veces hace falta consensuar criterios. Sí. Entonces, sí, yo me tomé para justamente no divariar y ser más breve, yo anoté mis respuestas. Yo creo que es una pregunta muy compleja porque intervienen varios factores, desde la propuesta artística que estamos viendo en cartelera hasta la competencia que hoy tienen las redes sociales y las nuevas formas de consumo, que es una realidad. Pero también creo que es importante entender que el teatro siempre ha estado en transformación. El teatro no es estático, no se hace hoy como en la antigua Grecia ni como lo hacían en la comedia del arte. Siempre ha ido cambiando según su contexto. Y yo siento que ahora mismo estamos justamente en ese proceso, en un proceso de cambio y de transformación. Todavía no hemos llegado del todo a conectar con esas nuevas generaciones. Pero sí conviven con propuestas más tradicionales, como la que hemos hablado, que se hacen en los teatros tradicionales, y también conviven otras iniciativas que buscan un teatro más comunitario y más cercano, como justamente ese que hablaba Boechío. Entonces, yo lo resumiría en que el teatro dominicano no está completamente conectando aún con esas nuevas generaciones, pero está en el proceso de buscar esa conexión. Javis, conectando con esa pregunta, y el problema que tenemos ahora y la experiencia de Trípode, que tiene su sala, tienen que ir a verla ahí en la 17, en la Pedro Castellano, al final, cuando la Pedro Castellano pierde su nombre, se convierte en quinto centenario, ¿verdad? Ahí abajito. Si subieron al quinto, se pasaron. Bájense un ching ahí, ahí está el Teatro Trípode, ¿verdad? Ese público, ¿hay un problema del acceso al público o tú crees, ustedes en su experiencia, que es más un problema de la propuesta que se le lleva a ese público para conectar con lo que decía Rosy? Ninguna de las dos. Vamos a ver. Trípode, todo el mundo que llega con y sin dinero, con ropa bonita, sin ropa bonita, tiene acceso. Viejo, joven, niño, vecino, tiene acceso. La propuesta, Teatro Trípode es una agrupación que se ha inclinado siempre por el teatro contemporáneo. O sea, conectando con lo que dice Lucina, sí, el teatro contemporáneo conecta con las nuevas generaciones. Lo que pasa que es de una forma fragmentada. Esa fragmentación viene, y lo dijeron desde los pasados panelistas, desde la educación, porque el público no se busca, se forma. La asistencia no es obligatoria, se construye. Entonces todo esto hay que tomarlo en cuenta en este plan de gestión teatral. No es que está conectado porque los que hacen teatro, los hacedores del teatro, están bien y están proponiendo teatro cada vez más innovadores. Lo que pasa es que no tienen la plataforma ni las políticas culturales que lo respaldan. Por eso se fragmenta, por eso hablaba Viena de que se presentan 2 fines de semana y desaparece la obra, pero que no pueden tener sostenibilidad, porque las instituciones que están llamadas a aportar para esa sostenibilidad no están, o están a media, o están de a poquito. Muy bien los festivales internacional, nacional y los independientes, pero con un día al año no se hace un público, no se genera un público. Entonces, en Trípode, lo que más hacemos es mediar. A veces la palabra gestión me parece muy grande, pero dentro de ese papel de gestor, mediador. Cómo nosotros, a las comunidades cercanas y a las que de lejos vienen, cómo mediamos para que aprendan, a lo mejor no ser artista, sino ese público consumidor consciente. Entonces, es algo que nos falta dentro de las instituciones. Y recuerdo que en esta semana un amigo político dijo que el problema de las instituciones es que se han politizado y no trabajan para lo que están llamados a trabajar. ¿Me toca a mí?
Bueno, ante todo, permítame decirle que estoy súper emocionada de estar aquí. Salimos temprano de Puerto Plata para estar en esto. Gracias por la invitación. Y la pregunta es la misma. ¿Quiere decir algo sobre ella? vamos- Desde la perspectiva ya, porque cada uno de ustedes, como ha pasado con casi todos los panelistas, tienen su propio espacio y eso lo caracteriza. Un espacio, entonces, pero el caso del Teatro Escuela Iván García, así se llama, en Puerto Plata, cuando vayan a Puerto Plata, por favor, busquen el Teatro Escuela Iván García, que está ahí frente al colegio, el Ligot, ¿verdad? Mary Ligo. Mary Ligot. Es en el centro histórico. En el de centro Puerto Plata. histórico, ahí no hay perdedera. El Teatro Escuela Iván García, que dirige la querida Adileida Bear, con todo su equipo ahí maravilloso. Entonces, ese teatro, mira, yo sé que ustedes tienen, por eso incluso tienen desde su nombre lo establecen, Teatro Escuela, lo establecen como ese vínculo, esa mediación que decía Javis. Pero cómo ese público, cuéntanos un poco, cómo ese público ustedes lo van cultivando. Bueno, permítanme irme un poquito atrás y ser breve al mismo tiempo. Puerto Plata tenía dos cines, el Cine Rex y el Roma, que no eran cines en un principio, sino teatros. Y esos barcos que venían de Europa traían zarzuelas y eso, y lo presentaban con artistas de Europa en esos teatros. Luego, cuando llegaron los hermanos Lumière y llegó el cine, pues entonces se transforman en cine. Y a partir de entonces, a principios de los años 1900, ya los teatros comenzaron a realizar funciones puntuales una vez o dos al año, y ya estamos hablando de unos 100 años en que Puerto Plata prácticamente no tenía teatro, y que mucha gente todavía no sabe qué es eso, señores. Gente que fue a la escuela, maestros, gente así no saben. Entre las anécdotas que tengo es como, por ejemplo, cuando van a inscribir un niño o un adulto, porque nosotros tenemos una escuela con parona, nosotros nos inventamos, porque yo soy maestra de vocación, gracias a Dios, y nos inventamos un pensum con una continuidad, con graduaciones, todo, porque yo entendí que con talleres puntuales no se iba a hacer una formación. Entonces, también me di cuenta que en verano los muchachos se van. Entonces, cerramos julio, agosto, abrimos en septiembre como abre la escuela regular. Nos vamos hasta finales de junio, el Día del Maestro, con una gran presentación de la escuela para el público. A veces tenemos que salir de la sala Iván García, que tiene espacio para 50 personas, a una sala grande, porque nuestros actores, los niños, que son grupos de 5 a 8, de 9 a 13 años y de 14 en adelante hasta 60 años que tenemos alumnos, entonces esos programas se van como uniendo, porque como el teatro es la vida, en una obra de teatro tú necesitas niños, necesitas jóvenes y necesitas adultos, para no decir viejos. Entonces, así nosotros hacemos obras de gran formato. La formación de público comienza ahí, como decías tú, en otras palabras, comienza ahí. Comienza también cuando los estudiantes tienen esa experiencia y viene a verlo su familia, sus amigos, su maestro. Entonces ahí la gente va como despertando y dándose cuenta. En Puerto Plata llega una persona, como comencé a decir ahorita, a inscribir un niño. Entonces me dice, ay, yo vengo a inscribir a mi niño en la clase de teatro. Ah, sí, ah, qué bien. ¿Cuántos años tiene su niño? Ah, pero espérese, ¿ustedes dan clase de pintura? Ah, no, de teatro. Ah, ¿y de piano? De teatro, de teatro. Ah, ¿y dan clase de ballet también?
de teatro. Al final nos damos cuenta que la gente no sabe en qué consiste. ¿Cómo hacemos también para que llegue gente al teatro? Nos damos cuenta, porque una de las preguntas era si las redes están colaborando a crear público. Sí, colaboran, pero nos damos cuenta que ya la gente está saturada de mensajes y de las redes y no lee. Entonces nosotros tenemos que coger una por una a las personas, señores, y llamarlas y mandarle un mensaje personificado a esa persona. Mira, yo creo que esta obra te va a encantar porque trata de algo y a ti te gusta eso y no sé qué. Todo eso, uno por uno, para que vayan. Porque así de que yo mandé la cartelera y se va a llenar y van a hacer una fila afuera y se van a quedar muchísima gente afuera. Eso no va a pasar, así no va a pasar. Bueno, entonces, otro aspecto que estoy viendo a mi querida Elvira Tavera, que nuestra aula se llama Elvira Taveras. Un aplauso para ella. Bueno, entonces en el aula nosotros hacemos, como soy maestra, vengo del Ministerio de Educación, ahí conocí a Elvira. Gracias a Dios por eso, porque eso nos da mucha ayuda. Por ejemplo, no tenemos subvención, la hemos tenido desde el 2010 hasta ahora 2 veces. No nos apuramos tanto por eso, pero la escuela sostiene el teatro, lo sostiene. Es mucho trabajo, pero vale la pena. Vale la pena. De ahí se está creando el público del futuro, los niños del presente y yo, que fui a estudiar teatro a los 39 años, ahí conocí a Iván García en el ICA de Santiago, cerraron la carrera, nos quedamos sin terminar y fue el maestro Iván que continuó viajando gratuitamente a Santiago para que nosotros termináramos y terminamos de terminar, valga la redundancia, en un camión que eran como unas bibliotecas ambulantes de aquel tiempo y ahí terminamos. Iván nos hizo un certificado él mismo de su compañía Altedra y entonces así nosotros nos graduamos. Luego, gracias a Elvira, nos ayudó. ¿Cómo funciona la educación artística? Que también tenemos un programa que se llama Pal Teatro, porque no es lo mismo, y creo que Basilio lo tiene muy claro, no es lo mismo llevar estudiantes al teatro que ir a llevar una obra a la escuela. Lo ideal es que vayan al teatro. ¿Por qué? Porque cuando no estén en la escuela sabrán dónde está el teatro y querrán ir en cualquier otro momento. Cuando vamos a la escuela, ellos no saben dónde está el teatro, se convierte en una actividad puntual que es buena, pero que no es tal vez lo que nosotros quisiéramos, que ellos sepan dónde está, para que luego vayan con sus padres en cualquier momento. Entonces, esos trabajos que fuimos haciendo con Elvira, esos talleres que hacíamos en el MINER, me hizo entender 2 cosas. La expresión artística, que es lo que hacemos en la escuela, preparándose y capacitando a los niños y los jóvenes y los adultos en actuación, y la apreciación artística, que es el consumo, en este caso del arte, en este caso del teatro, yendo al teatro. Para eso tenemos un programa que se llama Pal Teatro, que los niños van a la escuela, y van al teatro de la escuela, y también impartimos clases de educación artística en el teatro, porque no hay maestros o muy pocos de educación artística en las escuelas. Entonces también ellos ven. Pero el MINER casi ni lo sabe eso, señores. Ustedes hablan eso con algunos técnicos y maestros y ellos casi ni saben. Muchos, no, con todo el respeto si aquí hay alguien, pero muchos no saben que podemos impartir educación artística en el teatro. Ellos muchas veces ignoran que parte de la formación artística en las escuelas es el consumo del arte, no solamente yendo al teatro, sino yendo a museos, a ver un coro, a ir al parque, a ver una actividad en el parque. Entonces, yo creo que estamos construyendo un público, tal vez yo no lo vea al final de todo, pero lo importante es empezar. El trabajo grande para mí, hablo como también en Puerto Plata, por lo que les dije en un principio, Puerto Plata hacía una obra una vez
en un año o dos. Entonces eso no es teatro, como decían ustedes. Hace falta la constancia. También como sala de teatro tenemos una cartelera fija sabatina que la gente va a ver cuando va cualquiera de ustedes a presentarse allá, porque también muchos de los artistas vienen de Santo Domingo, ya que en Puerto Plata no hay tantos, o nos presentamos nosotros mismos y los alumnos. Me extendí mucho, ya. bien. Paso el micrófono. Bueno, creo que di una idea general, gracias. En esa parte, ¿qué tanto están influyendo las redes sociales para la promoción del teatro? Sí. Bueno, las redes sociales hacen una función, claro, lógico, pero vuelvo a repetir, si no lo hacemos de manera un poco personalizada, llamando a la gente, mandándole una carta, haciendo una invitación, en una ocasión me lo sugería Claudio Rivera, vayan a buscar la senadora que está a 2 esquinas de nuestro teatro, invítenla, si no viene, vayan allá y háganle un performance ahí en la puerta de la... O sea, hay que caerle atrás a ese público para que vayan al teatro. Las redes sociales y todo el sistema de internet es muy favorable para las puestas en escena, para conectar con ese joven que tiene un aparato todo el tiempo en la mano y que de una forma u otra ya se han hecho parte de él, de su sociedad, sí, de su sociedad. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que usar las redes sociales para eso, la promoción, el microfunding y todo este sistema que hay para adquirir algo de dinero. Pero eso no puede minimizarnos a la categoría de masividad de lo que los influencers quieren, porque nosotros no es nuestro camino es la cultura. La permanencia en ese ser humano que tiene contacto vivo con nosotros como teatro. Eso es una herramienta, no el fin, porque si perdemos el convivio, si perdemos la idea de la comunidad, estamos desapareciendo el estado cultural de lo que estamos llamados a hacer teatro. Sí, Lucina, conectando con eso, con las redes sociales, con la necesidad de la formación, si tú fueras a definir un perfil del público de Anacaona Teatro, ¿tú pudieras decir que tú tienes un público definido o es un público muy ecléctico, muy diverso? ¿O ustedes persiguen un público específico? ¿Ustedes promueven un cierto público? ¿Cómo se conecta con ese público? Sí. Arisleida hacía mención a algo importante, que es algo que va a salir, me imagino, mucho al tapete, que es el tema de los niños, de empezar desde abajo. Nosotros como Anacaona Teatro también creemos que es importante dirigirnos a los niños y a las familias, porque de ahí se va creando un público desde que empieza. Entonces nosotros por eso hacemos una temporada, por ejemplo, de artes escénicas que es para la familia, porque nos dirigimos específicamente a un público familiar. No nos gusta llamarlo para niños porque los niños no van solo al teatro, van con sus padres, van acompañados y casi todas nuestras propuestas siempre tienen un componente que va dirigido también a los adultos. Entonces así se promueve. Pero también hacemos un teatro ya para un público amante del teatro, un público tal vez más especializado, un público que compartimos, que se va cada vez reduciendo más, porque es el público que también me imagino que va a Guloya, que va al Teatro Nacional y que va rotando por las salas. Entonces, por eso hemos visto en la necesidad de ampliar nuestro público y tenemos desde hace 14 años ya que realizamos un festival de teatro que va a los barrios, a las comunidades. Y ahí hemos descubierto todos los problemas importantes que hay en nuestros barrios. Y como decía Arisleida, muchos de estos lugares, el problema fundamental es que no hay información, no conocen el teatro. Pareciera algo que no es así, pero realmente es más preocupante de lo que parece. Entonces, desde ahí nosotros tratamos de ir y llevar teatro a estos espacios donde no hay teatro, y luego a ese mismo público lo subvencionamos para que vayan a la temporada, por ejemplo, para la familia, para que vayan a funciones específicas en nuestra sala de teatro, para mantener una conexión con ese público que ya tenemos 14 años visitando. Nosotros siempre vamos a las mismas comunidades.
Cada año tratamos de ampliar a una nueva, pero la idea es mantenernos yendo a las mismas que ya han ido creciendo, muchos de ellos viendo a nosotros ir con el Festival de Teatro Paralelo que ya reconocen. Como decía Arisleide, es una labor de años, no es una labor que vamos a recoger quizás ni nosotros mismos los frutos, pero se van sembrando y se va sembrando esa formación de un público que no solamente es para nuestra sala, que sea para el teatro, porque al final yo creo que eso es uno de los elementos importantes, el compartir el público. Por ejemplo, esto que vamos a hacer ahora en la zona colonial de Teatro en Ruta, es justamente para que el público que va a Guloya también conozca la gruta, también conozca las máscaras y viceversa, y podamos ir ampliando el alcance de un público que ya de por sí ha demostrado que le gusta el teatro, podamos aprovechar que conozca otros gustos teatrales también, ¿verdad?, que pueda diferenciar otras estéticas. Entonces, por ahí va ese trabajo. Una cuestión, perdón, que escuchando esto del teatro de la familia, pero en Trípode pasa algo totalmente diferente, que también somos formadores. Los niños llegan solos al teatro, los niños llegan solos al teatro. Nosotros, claro, con los años de trabajo, que Virgilio, yo y un conjunto de jóvenes nos tirábamos a la calle a tocar la puerta, préstame ese muchacho que tú tienes ahí para que venga a ver una obra de teatro. ¿Qué es eso? ¿Y dónde están ustedes? Mire, papá, allá. Pero ya los niños, ahora mismo, el viernes, sábado y domingo, tuvimos a casa llena unas funciones para niños y los niños fueron solos, todos, y repetían y tocaban, anótenme que yo vengo. Y yo voy a celebrar mi cumpleaños y traigo el cumpleaños completo, dijo uno el domingo. Y yo, Dios mío, pero ¿qué vamos a hacer con todos estos muchachos? Tocan, llevan, van solos. Después, claro, de que fuimos a tocarle puerta por puerta. Miren, si usted tiene un niño, nosotros tenemos aquí una fundación. Esa fundación es para niños y jóvenes. Pero con los jóvenes pasa diferente. Me gusta eso. Vamos a celebrar el cumpleaños en el teatro. Una despedida soltera en el teatro. Un bautizo en el teatro. Vamos, la boda en el teatro. Pero, eso fue. Se ha dado. Bueno, a nosotros ya van 2 veces que le piden matrimonio. Ahí en la escena. Y van y me piden permiso. Señor director, cuando se acabe la obra, ¿usted me puede permitir unas palabras finales? ¿Para qué? Para que le voy a pedir matrimonio a fulana. ¡Oh, qué bien! Pero esa es la tradición del teatro griego. Yo me imagino, porque el teatro griego dice que ahí se comía, se bebía, se hacía otras cositas más carnales, ¿verdad? Se hacía de todo en esa grada del teatro griego. Vamos señores, tenemos que ir a Trípode, ya saben, ¿eh? Ahí se goza. Sí, nos ha pasado a nosotros también que un niño, por ejemplo, nosotros nos hemos caracterizado mucho por presentar El Principito. Y una niña que cumplía 10 años dijo que su cumpleaños tenía que ser ir a ver al Principito. Y fue el cumpleaños entero y en eso se presentó y luego el bizcocho. Ana la Antigua, que es una actriz que está trabajando aquí, Anita la Antigua, ella es de Puerto Plata y comenzó a estudiar teatro conmigo allá. Fue a presentar una obra ya viviendo aquí, estando casada aquí. Fue a presentar una obra ya en Puerto Plata y cuando se termina la obra me dice un joven, después que se termina la obra yo necesito que usted me deje pasar al frente. Y le pidió matrimonio allá. ¡Ay, qué bien! Sí. Sí, y se casaron y ya tienen un hijo. Y para concluir una cosita que se me olvidó decir ahorita, algo que podemos hacer y que nosotros hacemos, no sé si los demás lo hacen, tal vez ustedes también podrían hacerlo, fue que nos dimos cuenta de que yo comencé tarde a estudiar teatro y que hay muchos niños que quisieran hacerlo, pero el teatro de por sí es costoso por su naturaleza, no porque es caro, ¿no? Entonces, se nos ocurrió enviar cartas a algunas personas pidiendo que patrocinaran un niño, que apadrinaran un niño. Y como decía Lidia, nosotros le mandamos a ese padrino una cartita y una invitación especial a fin de año cuando van a ver los muchachos presentándose. Le decimos, tu ahijado, gracias, tu ahijado es fulanito de tal, va a hacer el papel de tal. Él se siente en el público, lo ve, el ahijado no sabe quién es su padrino. Y ellos se sienten felices y entonces se lo dicen a otro y ya nosotros tenemos, señores, como 12 padrinos que nos apadrinan como 20 niños. Entonces eso ayuda. Ay, qué bonita experiencia.
La siguiente pregunta que vamos a decir, ¿qué público? Vamos a pasar al público. ¿Qué público se está quedando fuera del teatro? Me contestan ahora luego que Basilio haga su pregunta. Bueno, yo no tenía una pregunta per se, Boechío. Yo, aquí quita las rayas, aquí, ahí. Sí, yo, como hombre de teatro y televisión, aquí. Sí, yo no quería hacer una pregunta, yo quería irme por ahí, por eso que dice aquí, públicos y futuro. La manera, nosotros por ejemplo, igual que pasa en Trípode, igual que pasa allá en Iván García, a nosotros también la gente nos pide y celebra cumpleaños y hace muchísimas actividades porque tenemos un espacio en el patio que es propicio para ello, ¿verdad? Y eso ocurre con mucha frecuencia en nuestro espacio. Nos han pedido eso también para bodas, pero no hemos llegado ahí, de hacer bodas allí en el teatro. Pero sí... El de Elvira, pero si es mi hermana, esa es su casa, ¿cómo no se va a hacer el cumpleaños ahí? Ahí que se va a hacer, siempre se va a hacer allí. Entonces, el público, cuando hay una constancia, el público sabe a dónde ir. Y desde los 80 que yo hacía funciones todos los domingos en la Sala de la Cultura del Teatro Nacional, yo empecé con 6, después con 3. Y al final se llenaban las 206 localidades de la Sala de la Cultura porque la gente encontraba a dónde iba a hacer teatro. Usted arranca para el cine sin saber muchas veces qué película va a ver, pero sabe que hay proyección, con 10, con 20, con 1, y si no, prenden el proyector. Esa seguridad, esa garantía de que yo agarro para Nova Teatro y hay una función sábado y domingo a las 6, esa ha sido una manera de construir público y de futuro, ¿verdad? Y trabajar en las primeras edades también garantiza público, pero falta un elemento fundamental y es el papel oficial en la construcción de los públicos, porque no lo ha habido hasta hoy que el Ministerio de Cultura tiene 26 años, que lo cumple ahora en junio, no hay una política, no la ha habido desde su fundación hasta el día de hoy, una política de construcción de público, porque no hay convocatoria. Ahorita le enseñaba yo a Yanela y a Lidia que, por ejemplo, en Argentina hay una convocatoria abierta de compañías profesionales que tengan obras de teatro para la escuela. Eso aquí no se ve. Entonces faltan esas políticas desde el Ministerio de Educación y desde el Ministerio de Cultura para garantizar, abrir convocatoria a la creación, a la construcción de público, para que nosotros, los profesionales, podamos vivir del teatro, y eso lo conecto con el primer punto de allá. Si no hay desde la oficialidad la posibilidad de que yo pueda presentar un proyecto para hacer un recorrido por el país de una obra de teatro, entonces no estaremos construyendo público. El público será siempre escaso y poco. Apoyando eso que está planteando Basilio Nova, en mi maestría de teatro, hice unas investigaciones pedagógicas con respecto a las leyes de la UNESCO, con todo este tema de la formación del arte en las escuelas y demás. Y descubrí algo en el 2022, que aquí las instituciones que están llamadas a cumplir eso, llámese educación, educación superior y cultura, no tienen lazos interinstitucionales, no lo tienen. Entonces, apoyando esto, era lo que hablaba en el principio de la fragmentación, cómo la escuela ve el arte, por no decir el teatro. Cuando hablo de la escuela, hablo de educación de República Dominicana, cómo cultura está viendo todo esto. O sea, lamentablemente no va a existir un público fijo, así con categorías como lo llamó Henry, con perfiles definidos, porque realmente a nivel institucional no se está haciendo el trabajo para crear ese fenómeno que va a construir ese futuro. Bien, Henry, felicidades, este evento es maravilloso. Maravillosas han sido las experiencias que nos han contado muchos de ustedes, maravillosas, que yo creo que de alguna forma debe llegar a todos los teatristas. Es una forma de alimentarnos, de retroalimentarnos, que creo que se debe llegar hasta cada teatrista de este país. Gracias. Mira, yo quería acotar algo
para que, yo sé que Arisleida tiene también mucho, porque como maestra que fue por muchos años de educación artística, yo también pertenecí por un tiempo al sistema de educación. Duré 10 años, 11 años trabajando ahí. Y eso que tú dices, Javis, de crear esos vínculos desde la oficialidad. Por ejemplo, hay un gabinete de educación donde deben participar diferentes ministerios, eso existe. Pero sí en el 2022, ahora, en el 2022, yo estaba en el despacho de la ministra en ese entonces, antes de estar acá, y se promovió un acuerdo interinstitucional entre educación y cultura, y se firmó. Y ese acuerdo contemplaba, entonces es importante, que hay una serie de cosas que nosotros quizás desconocemos, pero que están ahí y que son vinculantes. Así como están esos acuerdos, están todos los acuerdos del SEXICA, de la UNESCO, de BID. Nosotros firmamos como país una serie de acuerdos que cuando se firman como país son automáticamente leyes en el país. ¿Tú ves? Entonces, el SEXICA, que es la coordinadora de educación y cultura de Centroamérica y República Dominicana, hay unas políticas establecidas que vinculan educación y cultura. Igual que con la UNESCO, también nosotros tenemos una serie de temas que tienen carácter de ley, porque son acuerdos internacionales. ¿Tú ves? Entonces, quizás ese trabajo que tú hiciste de investigar todo eso es un trabajo que también el sector independiente tiene que hacer, de ver, porque hay cosas, quizás no todas, pero hay, y quizás tenemos que potenciar esas cosas que hay. Porque, por ejemplo, en ese acuerdo entre educación y cultura fue lo que permitió que el conservatorio y también el Palacio de Bellas Artes fueran remodelados con los fondos de educación, por ejemplo. Entonces, quizá esa tarea sería una tarea como sector, ver qué cosas hay, tanto a nivel de Congreso, a nivel de eso, para uno ponerla a activar. No sé, pero Arisleida, excúsame. Sí, no, gracias. Bueno, lo que sucede con la educación artística y los acuerdos, por ejemplo, entre el teatro, que es lo que hablamos ahora, y educación, está en todo el currículum, está descrito cómo debe ser llevada a cabo la asignatura. Con la expresión artística, la apreciación artística, todo está claro. Ahora, lo que yo percibo, y quisiera que Elvira me desmienta si estoy equivocada, porque yo tengo como 7 años que salí, pero es que los profesores no lo conocen. Entonces, al no conocerlo, no lo pueden llevar a cabo. Y como decía Lidia ahorita, no tengamos miedo de ir a decirle, mira, esto es así y debemos llevarlo a cabo porque aquí dice, no yo, aquí dice tal y tal cosa y vamos a hacerlo. Entonces, yo lo estoy haciendo, tengo una ventaja, si se puede decir así, de que ya la gente pues me conoce por educación y estaba en el campo de educación artística. Entonces, ok, pero se puede, o sea, se puede ir a recordarle a los maestros que es así. Ha cambiado, Elvira. Eso sigue igual. Entonces es un asunto de que los maestros lo reconozcan, lo conozcan y lo pongan en práctica. ¿De qué forma? Con el público cautivo, que es el público que llevamos enterito allá al teatro. Hay personas, por ejemplo, como mi hijo, que es dramaturgo y escribe las obras de teatro en mi teatro, él dice, no, a mí no me gusta el público cautivo porque ellos deben desear ir. No, es que si tú no comes mangú, tú no te acostumbras a eso, hay que dárselo hasta que ellos lo prueben y después lo piden. Entonces, tenemos que hacerlo así para poder crear ese público. De esos niños que vayan, tal vez 2 o 3 se quedan. Es como una prédica. Es como una prédica. Es una red que uno tira al mar.
Exactamente. Boichío, para que no se quede tu pregunta en el aire, que dijiste qué público se está quedando fuera del teatro. Sí. ¿Cuál es el público? El que no está centralizado. Santo Domingo es el mayor territorio donde se hace cultura. Y del Gran Santo Domingo, zona colonial Máximo Gómez. Sí. De ahí no salen los grupos de teatro, un poquito salen. Entonces, ¿cuál es el público que está quedando fuera? Lo de la periferia. El país entero. El país entero. Entonces, ahí para que contestarte eso. En este proceso nos quedan dos preguntas. ¿Qué teatro, qué necesita el teatro, la sociedad dominicana en los próximos 10 años? ¿Qué necesita? Bueno, ahorita Karina Noble usó un término que yo lo veo, le dije, wow, eso mismo es lo que yo estaba pensando, sobre el diálogo. El teatro necesita dialogar más también con la realidad, con el entorno, justamente para no ser un resultado artístico que esté como si fuera de espalda a una realidad, porque necesitamos, para justamente crear ese público también, que podamos tener obras con las que las personas puedan identificarse, relacionarse. No es cambiar, por ejemplo, como había una pregunta, la profundidad de los temas. No creo que sea el problema de la profundidad, sino el cómo lo estamos manejando, cómo estamos realmente de cara a ese público. Entonces, de aquí a 10 años, yo entiendo que el teatro dominicano debe ser un teatro mucho más descentralizado, como hemos hablado, un teatro que dialogue con su realidad, con su entorno, y que así mismo pueda entonces proyectarse hacia las nuevas generaciones, que no deben quedarse excluidas, que sea más incluyente en ese sentido. ¿Y qué haría relevante ese teatro, Javis? El próximos 10 años, como brujo, chamán del teatro. ¿Qué te podría decir? ¿Qué haría relevante? La conexión, los cambios estéticos aceptados, porque todavía hay cierta resistencia de la tradición, aunque los nuevos respetan mucho a la tradición teatral dominicana. Creo que en 10 años el cambio va a ser más estético que productivo, lamentablemente. Arileida, Puerto Plata, porque ahorita Javi estaba tirando vaina, dije que no, que nada más aquí, pero Puerto Plata. Del sur de la Florida. ¿Qué podemos pensar? O sea, si nosotros fuéramos a otra comunidad, no sé, a Jarabacoa, a Alceibo, a Miche, y le dijéramos, y le lleváramos, mira, aquí está el Teatro Escuela Iván García. ¿Qué le podemos decir a ese pueblo, en esa comunidad? ¿Cuál sería, no la receta, pero digamos, cuál es la experiencia que puede vivirse desde Puerto Plata y el Teatro Escuela Iván García para otras comunidades que pudieran desarrollar su teatro? Bueno, nosotros hicimos exactamente una respuesta a eso. Dijimos, ¿qué le vamos a llevar? Yo fui guía de turismo, entonces esa pregunta que me hacían los turistas me hizo pensar. Yo dije, ¿qué le puedo yo ofrecer desde el punto de vista, desde el teatro a los turistas? Y entonces creamos 3 programas, Puerto Plata, Ciudad Victoriana, cómo era Puerto Plata en los años 40 y todo eso, cómo se vestía la gente, cómo era la feminidad y la masculinidad y toda esa coquetería, eso lo hacemos lindísimo. Llevar a través de estatuas vivas, Puerto Plata en estatuas vivas, los personajes históricos de Puerto Plata, entre ellos Luperón y cualquier otro, Eduardo Brito, y eso, y entonces también llevamos todo teatro mudo por el problema del idioma. Entonces todo era en teatro gestual. Hicimos Puerto Plata te mima, era todo una historia contada a través de mimos. Y si lo fuéramos a llevar a otra ciudad, lleváramos eso para dar a conocer a Puerto Plata en otras provincias. Muy bien. Bueno, pues si queda algo claro acá, en estas experiencias de estos 3 gestores, creadores además, es que cada uno ha desarrollado de una manera particular esa relación con el público, salvando siempre su creación, sobre todo, ¿verdad? Pero creando ese público, formando ese público,
mediando, como dice Javis, ¿verdad? Mediando con ese público y en ese sentido gestionando esto que nos obliga a nuestro ser a hacer, que es el teatro, ¿verdad? Pues muchas gracias por participar en este debate. Esto lo vamos a tener en el canal de Mecenazgo Vivo, en el podcast, en YouTube, y la idea es que sigamos manteniendo esta discusión viva. O sea, esta discusión tiene que ser viva, y reitero que este espacio acá es el espacio de los gestores culturales de la República Dominicana, no de Santo Domingo, no de la ciudad colonial, de la República Dominicana, ¿está bien? Y de Puerto Plata, y de Puerto Plata, de la República Dominicana y de Puerto Plata. Así que muchas gracias y nada, ahora sí vámonos con la habichuela con dulce, que dice Elvira que es de una cena, que es un postre. Mecenazgo vivo, la 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 la. Mecenazgo vivo, la 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 la. Mecenazgo vivo.